Me encuentro en el Hospital CIMSA, donde el día de hoy conoceremos acerca de los servicios que se ofrece en la Clínica de Salud y Bienestar. Recuerde que estamos a unos pasos de la frontera y en CIMSA, tu salud es primero. Voy a platicar con la doctora Consuelo Castro, psicóloga. Ella va a hablar con nosotros acerca de la salud mental en las mamás, de la importancia que tiene y que realmente a veces no nos damos cuenta. Doctora, ¿qué tal? Hola Claudia, gracias nuevamente. Así es, mira Claudia, efectivamente a veces no nos damos cuenta de qué tan importante es la salud mental de una mamá. ¿Por qué? Porque a nivel cultural nosotros no tenemos esa educación de alguna manera de prevenir y de cuidarnos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos mal y vamos si me duele una muela voy con el dentista, si me siento mal físicamente voy con mi médico general, pero realmente si me siento mal emocionalmente guardamos las emociones, de alguna manera las escondemos y decimos no pasa nada, pero no tenemos ese hábito cultural de acudir a terapia y no inclusivemente cuando me sienta mal también lo puedo hacer cuando realmente tengo una duda o que necesito platicar con alguien o hay alguna emoción de alguna manera que me está causando cierta reacción o sensación en mi cuerpo, es cuando yo debo de cuidar mi salud mental. ¿Qué tan común es la depresión en las mamás? El tener un hijo y caer en una depresión, ¿qué tan común es esto y por qué? Mira, es muy común y más cuando son mamás primerizas realmente porque es toda esta parte donde estoy perdiendo mi independencia, me estoy olvidando de mí, me estoy enfocando en lo que es mi hijo ahorita, el bebé, mis mismos miedos y a eso le vamos a sumar la historia de vida y los problemas que nosotros de alguna manera ya traemos por índole atrás de esto que me está sucediendo en mi etapa nueva. Entonces es común, hay personas que no logran darse cuenta que tienen una depresión postparto o hay personas que ya manejaron en tiempo atrás, en tiempo pasado, un trastorno del estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con cualquier cambio que se presenta en nuestras vidas, obviamente detona una depresión. Aquí en CIMSA, ¿cómo es la manera en que ustedes ayudan a las personas a manera de terapia o cómo es este proceso? Aquí es muy importante cuando nosotros de alguna manera el médico general logra identificar que esta persona viene por una sintomatología y él ve revisando y explorando algunos términos médicos, se da cuenta él que de alguna manera no es algo médico, inmediatamente lo canaliza al área de la clínica de salud mental. Entonces de inmediato se le puede dar la consulta, se establece una manera de cómo trabajar y en ese mismo momento se le da la intervención en crisis. Se le orienta y sobre todo se le explica qué es lo que está sucediendo y obviamente pues se establece como una serie de citas para que en ese momento puedan ellas atenderse en cuestión de salud mental. Doctora, me gustaría que les dijeras acerca de con qué servicios cuentan, además de, cuentan también con psicólogos infantiles, con adicciones. ¿Qué distintos tipos de psicología se manejan? Ok, el área de la clínica de salud mental tenemos varias especialidades. Tenemos lo que es terapia de pareja, tenemos el psicólogo que trabaja con adicciones, tenemos la clínica metabólica donde también hay psicólogos especializados donde también ayudan y apoyan en cuestión de orientación para una mejor alimentación y lograr un peso adecuado. Está psicología infantil, está psiquiatra, el neurólogo. Entonces es un equipo multidisciplinario muy formado para dar de alguna manera una mejor atención y un tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes, que es importante que cada tratamiento es individualizado, no se le puede dar el mismo tratamiento a todos los pacientes, cada uno de nosotros manejamos una historia de vida y tenemos una necesidad interna. Digamos que se le hace un traje a la medida. Totalmente. A la persona que... Doctora, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias. Bueno, la doctora Consuelo Castro ya nos dijo algunos de los tips que puede haber aquí en CIMSA también, donde usted puede venir y lo van a atender aquí diferentes psicólogos, depende de lo que usted necesite. También cabe mencionar que CIMSA trabaja integralmente, no nada más en psicología, sino en todas las especialidades, todo en un solo lugar, porque aquí en CIMSA tu salud es primero.